Un perro empieza a ladrar sin parar hacia el ataúd, y de repente, una simple pregunta hace que el sacerdote pierda el control. ¿Qué será lo que intentaba ocultar? Tienes que verlo para creer. Era uno de esos días en los que el cielo parecía reflejar la tristeza de la tierra. Las nubes oscuras cubrían todo el horizonte, y el sol ni siquiera se atrevía a aparecer. En el cementerio, el viento soplaba despacio, como un susurro, moviendo las hojas de los árboles que rodeaban el lugar. Todos los presentes en el funeral de Clara estaban sumidos en un profundo silencio, como si hasta las palabras se hubieran escapado de allí. Algunos apretaban pañuelos contra sus rostros, mientras otros simplemente dejaban que las lágrimas cayeran libremente, recordando los momentos felices que vivieron junto a ella. El ambiente estaba cargado de tristeza y nostalgia, y el sonido del viento era lo único que rompía ese pesado silencio. Hasta que, de repente, otro sonido resonó en el cementerio, fuerte e inesperado, un ladrido. No era un ladrido cualquiera, era de Zeus, el fiel perro de Clara. Zeus siempre estuvo al lado de Clara, en los momentos buenos y en los difíciles, y ahora parecía ser el único que no podía guardar silencio. Sus ladridos eran insistentes, casi desesperados, y no apartaba los ojos del ataúd. Como si intentara advertir sobre algo que solo él veía o sentía. Las personas, que hasta ese momento estaban inmóviles, comenzaron a moverse. Algunos se miraron entre sí con expresiones de sorpresa e incomodidad. ¿Qué habría visto Zeus? El perro no era conocido por ladrar sin motivo, todos lo sabían. La inquietud empezó a crecer entre los presentes. Comenzaron a circular murmullos, mientras algunas personas, nerviosas, se levantaban de sus asientos. Algunas madres apretaban más fuerte las manos de sus hijos, y los niños, sintiendo la tensión en el aire, se pegaban a sus padres con los ojos muy abiertos, llenos de curiosidad y miedo. Los ladridos de Zeus se hicieron más fuertes, más urgentes, como si tratara, de todas las maneras, de alertar a las personas de que algo estaba muy mal. El perro avanzaba unos pasos hacia el ataúd, pero retrocedía rápidamente, sin apartar la mirada. Su pelaje estaba erizado, y todo su cuerpo parecía tenso, como si estuviera listo para actuar, pero algo lo detuviera. Algunos adultos comenzaron a acercarse a Zeus, tratando de calmarlo con palabras suaves y gestos amables. «SHHH, chico, todo está bien», le susurró uno de ellos, pero Zeus no se calmaba. Seguía firme, mirando fijamente al ataúd, decidido a hacer que todos comprendieran lo que intentaba decir. El malestar entre las personas aumentaba. Incluso aquellos que no creían en supersticiones empezaron a dudar. ¿Qué podría estar ocurriendo? El padre Miguel, que dirigía la ceremonia, se dio cuenta de que las miradas empezaban a desviarse del ataúd hacia Zeus. Intentó mantener la calma y pidió educadamente a las personas que volvieran a sentarse. «Es solo un perro», dijo con una sonrisa forzada, tratando de calmar los ánimos. Pero, en el fondo, él tampoco parecía estar tranquilo. Había algo en la mirada de Zeus que lo inquietaba. Si amas a los animales y disfrutas de historias emotivas como esta, no olvides suscribirte a este canal. Mientras el sacerdote hablaba, el perro seguía ladrando. El padre intentó acercarse a Zeus, inclinándose para acariciar su cabeza, pero Zeus retrocedió, gruñendo suavemente, sin apartar la mirada del ataúd ni por un segundo. La tensión en el aire era palpable. El sacerdote se secó el sudor que empezaba a correr por su frente, y todos en la iglesia observaban atontamente cada uno de sus movimientos. Era como si el misterio creciera a cada segundo, alimentado por el comportamiento de Zeus. En medio de esa confusión silenciosa, había un hombre entre los presentes que nadie conocía muy bien. Su nombre era Tomás, un extraño que había llegado a la ciudad hacía poco tiempo. A pesar de no haber tenido una conexión cercana con Clara, siempre fue curioso por naturaleza, y resolver misterios era algo que le atraía. Observaba todo con atención, desde el comportamiento de Zeus hasta la incomodidad en el rostro del sacerdote. Y al ver que el perro no dejaba de ladrar, Tomás tuvo la sensación de que algo andaba muy mal allí, algo que nadie estaba percibiendo, excepto Zeus. Las personas en la iglesia observaban en silencio, curiosas por lo que haría Rafael, un hombre que apenas conocían. Se acercó con calma a Zeus, el perro, y con una voz suave dijo: «Hola, amigo. ¿Qué nos estás intentando mostrar?». Al escuchar el tono tranquilo de Rafael, Zeus dejó de ladrar por un breve momento, como si estuviera evaluando a ese extraño. Los ojos del perro brillaban, cargados de inteligencia y miedo al mismo tiempo, como si de alguna manera estuviera suplicando ayuda. Entonces, Rafael sintió algo diferente. Volvió la mirada hacia el ataúd, exactamente en la misma dirección en la que Zeus miraba con tanta insistencia. Un escalofrío recorrió su espalda, y tuvo la sensación de que algo lo estaba empujando a descubrir que estaba mal allí. El silencio de la iglesia fue roto por murmullos.
Algunas personas empezaron a susurrar, preguntándose qué estaba haciendo Rafael. «Deja al perro en paz», murmuró uno de los hombres, molesto con la situación. Pero Rafael, sin apartar la mirada del ataúd, negó con la cabeza con calma. «Creo que Zeus está intentando decirnos algo. Y quizá deberíamos escucharlo», respondió, mientras daba unos pasos más en dirección al perro. Con un tono aún más suave, Rafael se agachó y dijo en voz baja: «Vamos, chico. Muéstranos que te está molestando». Zeus, como si hubiera comprendido las intenciones de Rafael, movió ligeramente la cola, dejó de ladrar por un instante y empezó a olfatear el suelo, dando pequeños pasos en dirección al ataúd. Los presentes en la iglesia se pusieron inquietos. Muchos ya habían escuchado historias de animales que presentían cosas que los humanos no podían ver, ya fueran peligros o incluso eventos sobrenaturales. Y ahora, el comportamiento de Zeus parecía confirmar esas leyendas. Rafael empezó a sospechar que el perro podría estar sintiendo algo más allá de lo que los ojos humanos eran capaces de percibir. La tensión en el aire aumentaba, y todos empezaban a preguntarse si Zeus realmente estaba viendo algo del otro lado, algo invisible. El padre Miguel, visiblemente incómodo con la situación, respiró hondo, arregló su sotana y caminó hacia el centro de la iglesia. Levantó las manos, intentando devolver la atención a la ceremonia. «Por favor, hermanos, calmaos». Su voz era firme, pero había un leve temblor que no pasó desapercibido para nadie. «Estamos aquí para rendir nuestro último homenaje a la querida Clara», continuó, lanzando una mirada severa hacia Rafael, que seguía al lado de Zeus. «Y no es apropiado que alguien venga aquí a causar confusión en un momento tan delicado». Algunas personas asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, pero otras empezaron a mirar al sacerdote con una mezcla de duda y curiosidad. ¿Por qué parecía tan nervioso? ¿Por qué tenía tanta prisa en terminar con la situación? El padre Miguel señaló directamente a Rafael, su voz ahora más alta y cortante: «Lo que estás haciendo es una falta de respeto hacia Clara. Deja al perro en paz y deja de distraernos a todos con estas tonterías». Rafael sintió el peso de las palabras, pero no retrocedió. Algo en el tono del sacerdote, en esa insistencia exagerada por calmar las cosas, despertó una mayor desconfianza en su corazón. A su lado, Zeus soltó un bajo gruñido, como si tampoco hubiera gustado la forma en que el padre habló. El gruñido era casi inaudible, pero causó un escalofrío a todos los que estaban cerca. El sacerdote, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó mantener la compostura. «Por favor, hermanos. No permitáis que la memoria de Clara sea manchada por esta perturbación. Volvamos a nuestro propósito original, rezar por su alma y por su paz eterna». Sus palabras estaban llenas de preocupación, pero para quienes lo observaban de cerca, el sudor que corría por su frente y el leve temblor en sus manos contaban otra historia. Por un momento, el silencio volvió a reinar en la iglesia. Todos esperaban, ansiosos, para ver qué haría Rafael a continuación. Sintiendo el malestar del sacerdote y su prisa por terminar con el asunto, Rafael respiró hondo e hizo la pregunta que todos temían. «Padre Miguel», dijo, alzando la voz con firmeza, «¿cómo murió exactamente Clara?». Un murmullo de sorpresa recorrió toda la iglesia. Algunas personas se miraron entre sí, sorprendidas por la audacia de Rafael. El rostro del sacerdote perdió el color por un instante, sus ojos se abrieron de par en par. Había contado a todos cómo había muerto Clara, pero ahora, de repente, parecía desconcertado por la pregunta. El pesado silencio en la iglesia fue roto por la voz del padre Miguel. «Clara murió durmiendo tranquilamente en su cama», repitió, pero la pregunta de Rafael parecía haber lanzado una ola de incertidumbre que se expandía entre todos. Era como si una piedra hubiera sido arrojada a un lago tranquilo, haciendo que la superficie serena se agitara. «¿Cómo murió, padre?», insistió Rafael, esta vez con un tono aún más directo. El padre intentaba mantener la compostura, pero el tono defensivo en su voz era evidente. «La rencontré. Se fue en paz, durante el sueño», repitió, como si intentara convencerse a sí mismo de su propia versión. Rafael, sin dudarlo, dio un paso adelante. «Pero, ¿por qué Clara estaba sola? ¿Y por qué fuiste tú el primero en encontrarla?». La pregunta quedó en el aire, dejando a todos incómodos. «¿No te parece extraño, padre? ¿No deberíamos investigar más a fondo?». El murmullo entre los presentes crecía, y la curiosidad se mezclaba con una creciente preocupación. Los niños, con los ojos muy abiertos, miraban a los adultos, tratando de entender qué estaba sucediendo, mientras los adultos intercambiaban miradas confusas y aprensivas. El clima de tensión aumentaba. El rostro del padre Miguel se puso rojo de rabia, sus labios se contrajeron en una expresión de furia que apenas podía ocultar. De repente, golpeó el suelo con fuerza,
exigiendo silencio con un gesto brusco. «Esto es un absurdo», gritó, su voz resonando por las paredes de la iglesia. «Estás creando un tumulto en un momento sagrado. Estás faltando al respeto a la memoria de una mujer tan querida, y no lo voy a permitir». Señaló a Rafael, su dedo tembloroso, mientras sus palabras resonaban con autoridad, pero había un temor creciente que intentaba, en vano, disimular. «Sal de aquí inmediatamente. Tú y ese perro». El tono del padre Miguel era firme, pero el temblor en su voz no pasó desapercibido. Rafael dudó por un momento, pero Zeus, a su lado, soltó un ladrido fuerte y claro, como si estuviera respondiendo a la orden de expulsión. Era casi como si el perro dijera: «No nos callaremos». Rafael se dio cuenta de que había tocado algo importante, algo que el padre desesperadamente intentaba mantener oculto. Pero, por ahora, sabía que no tenía otra opción. Con una última mirada desafiante hacia el padre, Rafael tomó la correa de Zeus y comenzó a caminar hacia la puerta. Mientras él y Zeus salían, los susurros resonaban por la iglesia. Las personas estaban sorprendidas, desconfiadas y, más que nunca, inquietas. Rafael sentía el peso de las miradas en su espalda, pero sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Algo estaba mal, muy mal. Y su instinto le decía que ese misterio necesitaba ser desvelado. Zeus, como si comprendiera sus pensamientos, movió la cola, ansioso por la próxima etapa. «Vamos, amigo», susurró Rafael, «tenemos mucho por descubrir». Los dos caminaron hacia el cementerio, donde los árboles y las antiguas lápidas eran los únicos testigos silenciosos de lo que estaba por venir. El viento frío soplaba, moviendo las hojas y creando un sonido casi fantasmagórico que resonaba entre las lápidas. El lugar parecía cargado de secretos ocultos. Zeus olfateaba el suelo con intensidad, inquieto, como si supiera exactamente dónde buscar. «Él está sintiendo algo», pensó Rafael, mientras observaba el entorno. El primer paso, decidió, sería descubrir más sobre la vida de Clara. Se dirigió entonces a la antigua casa de ella. Era una casita de piedra, aislada al borde del camino que conducía al bosque. El jardín estaba abandonado, con plantas creciendo desordenadamente, como si nadie hubiera cuidado de ellas en mucho tiempo. Al acercarse, Rafael notó algo que lo hizo detenerse de inmediato: la puerta estaba desbloqueada, entreabierta, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Con el corazón acelerado, empujó la puerta con cuidado y entró. El interior de la casa estaba polvoriento, dando la impresión de que nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar. A pesar de la capa de polvo, era evidente que algunos objetos habían sido movidos recientemente. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba mal. Zeus, olfateando intensamente, parecía compartir la misma corazonada, y Rafael sabía que el misterio de Clara estaba lejos de resolverse. Rafael sentía el peso del misterio aumentando con cada paso. Comenzó a explorar meticulosamente la casa de Clara, abriendo cajones, moviendo papeles antiguos, atento a cada detalle a su alrededor. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron sobre una pequeña caja de madera sobre una mesa antigua. Al abrirla con cuidado, encontró cartas y fotografías amarillentas por el tiempo. Las cartas, llenas de confidencias, revelaban que Clara guardaba muchos secretos. Rafael comenzó a leer, y pronto se dio cuenta de que Clara tenía encuentros y conversaciones secretas con personas de fuera de la ciudad. Cada palabra aumentaba la tensión. Ella parecía estar involucrada en algo más grande, algo que pocos conocían. Pero fue al encontrar una carta específica que su corazón se disparó. La letra de Clara mencionaba el nombre del padre Miguel, insinuando que ella había descubierto secretos gravísimos sobre él. La revelación dejó a Rafael inquieto. Miró a Zeus, que continuaba olfateando como si supiera que estaban cerca de algo grande. Decidido a seguir adelante, Rafael registró más la casa, y al revisar detrás de uno de los cuadros, encontró una pequeña llave escondida, sujeta con cinta adhesiva. «¿Qué abrirá esta llave?», pensó en voz alta. Zeus dio un ladrido corto, como si lo alentara a continuar. Al lado de la llave, una fotografía llamó la atención de Rafael. En ella, Clara estaba al lado del padre Miguel, con la iglesia al fondo. Pero lo que más impresionó a Rafael fue el detalle casi imperceptible en la esquina de la imagen, una cajita de metal, idéntica a la que Clara había descrito en sus cartas, donde su padre escondía dinero. Rafael sintió un escalofrío. «Estamos en el camino correcto, Zeus», le dijo acariciando al perro. Clara estaba tratando de mostrarnos algo sobre el padre. Quizás esta llave sea la respuesta. Con la llave firme en su mano y la determinación creciendo dentro de él, Rafael sabía que la verdad estaba más cerca que nunca. Cualquier cosa que el padre Miguel estuviera ocultando no podría permanecer oculta por mucho más tiempo.
Ahora, necesitaría investigar la ciudad para descubrir toda la verdad. Él y Zeus dejaron la casa de Clara y caminaron hacia el centro de la ciudad. A pesar de que la ciudad parecía tranquila a simple vista, Rafael sentía que algo sombrío se escondía allí. Necesitaba entender los secretos que Clara guardaba y lo que había descubierto sobre el padre Miguel. Determinado, Rafael se dirigió a la biblioteca de la ciudad. El lugar estaba repleto de historias olvidadas, con estanterías llenas de libros polvorientos y documentos antiguos. Comenzó a buscar cualquier información que conectara a Clara y al padre Miguel. Después de un tiempo, encontró un álbum de fotos de la comunidad, con registros de eventos religiosos, fiestas y otros momentos importantes de la vida en la ciudad. Al hojear las páginas del álbum, varias fotos de Clara llamaron su atención. Pero una de ellas se destacó. En ella, Clara estaba al lado del padre Miguel, pero algo parecía mal. La expresión en su rostro no era de felicidad, sino de preocupación. Y entonces, Rafael notó un detalle casi imperceptible en la esquina de la foto, la misma cajita de metal que había visto en la fotografía en la casa de Clara. Intrigado, Rafael sabía que necesitaba volver a la casa de Clara y continuar la búsqueda de más pistas. Al regresar, entró de nuevo en el lugar polvoriento y se dirigió directamente a un armario escondido detrás de una cortina vieja. Algo importante estaba esperando por él, y su corazón aceleraba con la expectativa. ¿Qué descubriría allí? Rafael sostenía la llave firmemente, sintiendo el frío del metal mezclarse con el sudor de su palma. El mapa, ligeramente arrugado por sus manos temblorosas, revelaba el lugar exacto, el depósito de la iglesia. El círculo rojo dibujado por Clara parecía latir en su mente, cada línea del diario resonando en su memoria. Miró a Zeus, que lo miraba con ojos atentos, las orejas erguidas y la cola moviéndose levemente. El perro parecía captar la gravedad de la situación. «Estamos cerca, amigo», murmuró Rafael, mientras acariciaba la cabeza de Zeus, sintiendo la textura suave de su pelaje que siempre lo confortaba en los momentos más tensos. Al avanzar por el corredor silencioso de la iglesia, el sonido de sus pasos resonaba en las paredes de piedra antigua. La débil luz de las velas parpadeaba a su alrededor, creando sombras danzantes que parecían susurrar secretos antiguos. Las paredes, cubiertas por cuadros de santos y vitrales coloridos, lo observaban en silencio, como si supieran lo que estaba por venir. El olor a incienso y madera envejecida era pesado en el aire, mezclándose con la sensación de urgencia que dominaba el corazón de Rafael. Finalmente llegó ante la puerta de madera maciza, marcada por el tiempo. Era una puerta que fácilmente podría pasar desapercibida por quienes no supieran qué buscar. Rafael respiró hondo, miró una vez más el mapa, y con una leve vacilación, insertó la llave en la cerradura. El clic que siguió fue bajo, pero para él, sonó como un trueno. Miró a Zeus, que ahora estaba inmóvil, alerta, como si esperara cualquier señal de peligro. Al empujar la puerta, un chirrido resonó por la iglesia vacía. El ambiente del otro lado era una sala pequeña, envuelta en penumbra. El olor a polvo y moho invadió sus fosas nasales, y el aire allí parecía más denso, como si décadas de secretos estuvieran guardados en ese lugar. Cajas viejas, apiladas en un rincón, cubiertas de polvo, muebles rotos y trozos de tapicería antigua dominaban el espacio. Pero lo que realmente llamó su atención fue una pequeña mesa, discreta, escondida en un rincón oscuro de la sala. Rafael se acercó lentamente, cada paso meticulosamente calculado, como si esperara que el suelo pudiera ceder en cualquier momento. Zeus estaba a su lado, en silencio, sus ojos atentos a cualquier movimiento sospechoso. Al acercarse a la mesa, Rafael vio otra caja de metal, casi idéntica a la que había encontrado antes. Su corazón se disparó. Allí estaba la próxima pieza del rompecabezas. Con manos temblorosas, abrió la caja. El sonido de la tapa levantándose resonó en el silencio absoluto de la sala. Dentro, como antes, había dinero, fardos y fardos de billetes, cada uno marcado con etiquetas que indicaban donaciones y diezmos de la iglesia. Pero eso no era lo que buscaba. Debajo del dinero, había documentos y fotos. Rafael retiró cuidadosamente los papeles y, al fondo de la caja, encontró algo que hizo que su estómago se revuelva, una carta, con la caligrafía firme de Clara. «Si estás leyendo esto, significa que fallé en exponer la verdad», comenzaba la carta. Rafael, con el corazón acelerado, leyó cada palabra con creciente desesperación. Clara había descubierto no solo la corrupción del padre Miguel, sino también una red mucho más profunda de mentiras, que involucraba a otros miembros de la ciudad. Ella describía en detalle cómo había sido seguida, vigilada, y cómo su miedo crecía cada día. «Sabía que me estaban observando. Sabía que mi vida corría peligro, pero la verdad tenía que salir a la luz», continuaba la carta. «Ellos están en todas partes. No confíes en nadie.
Rafael sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al terminar de leer. Apretó la carta contra su pecho, el peso de la pérdida de Clara mezclándose con la sensación abrumadora de que estaba entrando en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. Zeus, a su lado, soltó un leve gemido, como si sintiera el peso del descubrimiento junto a Rafael. Por un momento, pensó en salir corriendo de allí, en abandonar todo, pero sabía que no podía. Había más. Necesitaba terminar lo que Clara había comenzado. Rafael se agachó y, entre los papeles, encontró un mapa más detallado. En el centro, un lugar estaba marcado con un círculo rojo, y al lado, las palabras, depósito de la iglesia, escritas en una caligrafía apresurada. «Es aquí», susurró Rafael. Se volvió hacia Zeus, que ahora estaba completamente alerta, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. «Vamos, amigo. La verdad está más cerca que nunca». Con la carta de Clara en una mano y el mapa en la otra, Rafael sabía que la próxima parte de esta travesía podría revelar secretos aún más oscuros, secretos que podrían cambiarlo todo. Rafael sostenía la llave como si fuera su última esperanza. El miedo y la adrenalina corrían por sus venas mientras miraba a Zeus, que parecía igualmente alerta, listo para cualquier cosa. «Vamos, amigo. Necesitamos encontrar ese almacén», susurró, y ambos siguieron el mapa con cuidado, las paredes de la iglesia pareciendo sofocar el ambiente en un silencio casi palpable. El edificio, antes sagrado, parecía ahora esconder secretos oscuros. Siguiendo las instrucciones, llegaron a una pequeña puerta escondida detrás del altar, un pasaje que pocos sabían que existía. Rafael sintió un frío inexplicable al acercarse, como si algo siniestro estuviera guardado allí dentro. La llave entró en la cerradura con un clic suave, pero para Rafael, el sonido resonó como un estruendo en el profundo silencio de la iglesia. Cuando la puerta se abrió, reveló una escalera estrecha que descendía a un sótano oscuro. Rafael, con una linterna temblorosa en las manos, miró a Zeus antes de bajar. El perro lo siguió de cerca, con las orejas atentas a cualquier sonido que pudiera denunciar peligro. El corredor era húmedo y sombrío, con el aire pesado y sofocante. Al final del corredor, una luz tenue brillaba, iluminando lo suficiente para revelar una puerta abierta. Entonces, Rafael escuchó el sonido de cadenas moviéndose y susurró, esperanzado, «Clara». La única respuesta que obtuvo fue el eco de su propia voz. Con el corazón acelerado, entró en la habitación, la débil luz de la lámpara colgante del techo apenas iluminando el lugar. Y entonces la vio. Clara estaba allí, encadenada a una silla, pálida, pero viva. Sus ojos se encontraron, y ella murmuró, con una voz débil pero llena de alivio, «Rafael». Antes de que él pudiera responder, un sonido detrás de él lo hizo congelarse. Pasos pesados. Rafael se giró rápidamente, y para su sorpresa y horror, vio al padre Miguel con una expresión distorsionada por la furia. Sostenía un trozo de madera en las manos, los ojos brillando de rabia. «No deberías estar aquí», gritó el padre, avanzando. «Te dije que nunca encontrarías a Clara». Rafael apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el padre lo atacara con el trozo de madera. Logró esquivar en el último segundo, pero el golpe aún lo rozó, haciéndolo caer al suelo con un golpe. El dolor recorrió su cuerpo, pero antes de que el padre pudiera atacar de nuevo, Zeus avanzó con un ladrido feroz. El perro, en un salto ágil, mordió la pierna del padre Miguel con toda su fuerza, haciendo que el hombre gritara de dolor y cayera de rodillas. El padre intentó liberarse, desesperado, pero Zeus no lo dejó escapar. El perro estaba decidido a proteger a su dueño y a Clara. Con el padre momentáneamente inmovilizado, Rafael se levantó rápidamente, aún jadeante y con el corazón desbocado. No podía dejar que el padre Miguel escapara ahora. No después de todo. El padre, viendo que estaba acorralado, intentó correr cojeando, gritando por ayuda. Pero Zeus lo siguió de cerca, ladrando furiosamente. Rafael sabía que necesitaba actuar rápido. Corrió tras el padre, decidido a no dejarlo escapar. La persecución los llevó fuera de la iglesia, donde los gritos del padre Miguel comenzaron a atraer la atención de los vecinos. Los habitantes comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el ruido. Ver al padre Miguel, el hombre que debía ser la imagen de respeto y santidad en la ciudad, envuelto en una pelea con Rafael y siendo atacado por un perro, los dejó perplejos. Rafael, viendo la oportunidad, gritó a la multitud, «Deténganse. Todos necesitan saber la verdad». Mientras el padre aún intentaba librarse de Zeus, Rafael, con la voz firme, explicó todo. Contó sobre el secuestro de Clara, el robo de las donaciones de la iglesia y los crímenes del padre Miguel. Las caras de los vecinos mostraban shock e incredulidad. ¿Cómo alguien que debía cuidar de ellos podía haberse involucrado en tanta maldad? El padre Miguel intentó esquivar las acusaciones,
pero Zeus lo mantuvo firme hasta que algunos hombres de la ciudad llegaron para ayudar a Rafael a contenerlo. Inmovilizado, el padre parecía finalmente derrotado. Con el apoyo de los vecinos, Rafael llevó a todos de vuelta a la iglesia. Sus manos aún temblaban mientras abría la caja de metal delante de todos. Cuando los habitantes vieron el dinero robado y el mapa del almacén, la verdad se volvió innegable. La revelación de los crímenes del padre Miguel sacudió a la pequeña ciudad. Rafael entonces condujo al grupo hasta el almacén, donde Clara fue finalmente liberada. El alivio en su rostro era visible, y Zeus, dándose cuenta de que su misión estaba cumplida, movió la cola con alegría. Con el padre Miguel capturado y sus atrocidades expuestas, parecía que la justicia había prevalecido. Pero Rafael sabía que, incluso derrotado, el padre no era alguien que se rendiría tan fácilmente. Mientras los hombres de la aldea discutían el destino del padre Miguel, Rafael sentía que la lucha por la verdad estaba lejos de haber terminado. Algo aún flotaba en el aire, como una sombra que aún necesitaba ser disipada. El padre Miguel, en un acto de puro desespero, aprovechó el momento de distracción. Sus ojos estaban llenos de odio mientras se liberaba de quien lo sostenía. Avistó a Rafael, que estaba en el suelo, aún aturdido por los últimos eventos. En un movimiento rápido e inesperado, el padre corrió hacia él con el trozo de madera en las manos, sus ojos ardían de rabia. «No entiendes nada. Nunca debiste involucrarte en esto», gritó, su voz distorsionada por la furia. Rafael, sorprendido, vio al padre avanzar hacia él, el trozo de madera en alto, listo para asestar un golpe violento. Por un segundo, su mente se congeló. No podía creer que el hombre que debía ser una guía espiritual estuviera atacando a alguien con tanta violencia. Pero antes de que el padre Miguel pudiera completar su ataque, Zeus avanzó. Sin dudar, el perro saltó en un poderoso movimiento, mordiendo la pierna del padre con toda su fuerza. Un grito de dolor resonó en las calles cuando el padre cayó al suelo, debatiéndose para liberarse. Rafael, aún aturdido, vio a su fiel perro esforzarse por protegerlo mientras el padre se debatía en el suelo. Intentando ayudar, corrió hacia Zeus, pero el padre, en un acto de desesperación, logró soltarse y, cojeando, comenzó a correr hacia la plaza principal de la ciudad. Pero Zeus no se rindió. El fiel perro corrió tras el padre Miguel, sus ladridos rompiendo el silencio de la noche. Pronto lo alcanzó, saltando sobre él en medio de la plaza, derribándolo al suelo y impidiendo que escapara de nuevo. Los vecinos, ahora reunidos alrededor, observaban la escena incrédulos. Jamás podrían imaginar ver al padre Miguel, alguien que representaba la bondad y la fe, siendo contenido por un perro en medio de la plaza, huyendo de sus propios crímenes. Rafael, respirando con dificultad, se acercó y comenzó a contar todo una vez más, su voz cargada de emoción. Explicó desde los secretos que Clara había descubierto hasta su secuestro. Algunos vecinos se acercaron y ayudaron a inmovilizar al padre. Rafael, para probar sus palabras, los condujo de vuelta a la iglesia. Allí, abrió la caja de metal delante de todos, revelando el dinero robado. Un murmullo de shock y revuelta se extendió entre la multitud. Lo que antes era solo una sospecha, ahora estaba claramente confirmado. Pero Rafael aún tenía más que mostrar. Sostenía la llave que había encontrado y llevó al grupo hasta el depósito secreto de la iglesia, donde Clara, aún débil pero viva, apareció. Al verla, un suspiro colectivo de alivio invadió a la multitud. La verdad finalmente estaba allí, clara como el día. Zeus, siempre al lado de Rafael, movía la cola, contento de ver a Clara a salvo. El perro sabía que su misión estaba cumplida. Clara, emocionada, agradeció a Rafael y a Zeus por haberla salvado, mientras el padre Miguel, sin más a dónde correr, intentaba justificarse. Pero sus palabras ya no tenían peso. La verdad estaba expuesta, y nadie estaba dispuesto a escucharle. El padre Miguel fue capturado y llevado por la policía, finalmente expuesto como el responsable de los crímenes de corrupción y del secuestro de Clara. La ciudad, aún en estado de shock, comenzó a procesar todo lo que había sucedido, pero el alivio de ver la verdad revelada trajo un nuevo comienzo. Rafael decidió quedarse en la ciudad. Sentía que había encontrado allí un propósito, ayudando a Clara y convirtiéndose en parte de aquella comunidad que, ahora, quería reconstruir su fe y confianza. Zeus, por su parte, fue celebrado como un verdadero héroe local, siempre fiel y valiente. La ciudad, unida por el coraje de Rafael y la lealtad de Zeus, comenzó a levantarse de nuevo. El futuro ahora parecía más prometedor, con la certeza de que la verdad siempre prevalece.